Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca del último filósofo posmoderno, pero también no por ser el último es el menos importante, de hecho es el más importante, con su tema Crítica de la crítica. De hecho su tema es bastante largo, pero quise resumirlo así chicos, Crítica de la crítica, porque es el primer filósofo que se propone no criticar al sentido y a los valores de la modernidad, sino más bien él critica el sentido y la construcción de la filosofía posmoderna. Es el crítico de la crítica. Hablemos de la biografía de Jürgen Habermas. Bueno, nace en Düsseldorf el 18 de junio de 1929 y no voy a hablar de él en pasado porque aún sigue vivo y eso está muy cool porque aún tiene y sigue publicando sus artículos. De hecho, es toda una eminencia, ya que estudia filosofía, historia, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Gotinga, Zurich y Bonn. Eso quiere decir que es un filósofo con una apertura intelectual bastante amplia, aparte de que es un catedrático como tal. Es decir, podríamos decir que Jürgen Habermas es un filósofo profesional, que se dedicó a analizar el pensamiento en algún momento de Heidegger, de Nietzsche, hasta de Lyotard, y llega a una crítica. Pero vamos poco a poco. En 1953 publicó por primera vez un artículo en donde hacía una crítica a la obra de Heidegger. ¿Se acuerdan de la obra de Heidegger? Existencia auténtica, inauténtica, pérdida del sentido de la modernidad. Bueno, pues ahí es donde empieza a haber un indicio de que Jürgen Habermas propone o le da un nuevo sentido a la filosofía posmoderna, pasar de un sentido pesimista a un sentido de transformación. De 1971 a 1983 fue director del Instituto Max Planck para la investigación de las condiciones de la vida del mundo técnico-científico. Algo que le interesa mucho a Jürgen Habermas es el sentido político de la ciencia y de la técnica, y que es algo que también comparte con Lyotard, pero desde una perspectiva muy diferente, ya que él se da cuenta de la verdadera tarea que tiene la filosofía. Más allá de ser solo una crítica y una reflexión, también tiene que haber una propuesta para la transformación. Esto es lo importante de Jürgen Habermas, que no se conforma con ser la mosca de la vaca, sino más bien va a ser la mosca y va a ser el ganadero y va a ser el lechero de la vaca. Eso quiere decir que la filosofía tiene que tomar una parte esencial en la transformación y en la construcción del mundo contemporáneo. Por eso es que ustedes tienen una materia al finalizar su curso de preparatoria llamada filosofía. El objetivo de Jürgen Habermas. Primero, trata de distinguir qué aspectos de la crítica posmoderna son válidos y cuáles son erróneos. El que él haya criticado la filosofía posmoderna no quiere decir, chicos, que haya dicho que todo estaba mal. No, 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 no. Él dice que hay varias contradicciones en la filosofía posmoderna y que se tienen que reafirmar, se tienen que reflexionar. Por ejemplo, él está de acuerdo en que los valores de la modernidad han fracasado, pero no está de acuerdo en que lleguemos a un estado total de pesimismo en donde desconfiemos de la verdad y la razón. Por eso es que él restablece en cierta forma la confianza en la razón para conocer la realidad social y las cuestiones filosóficas. Asimismo, impulsa la capacidad del hombre para conocer la verdad. Aquí hace una crítica bien intensa, chicos. Según Michel Foucault, ¿se acuerdan lo que dijo en su momento? Que la verdad iba a ser inalcanzable y que tratar de buscarla iba a ser una acción poco prudente. Bueno, pues Jürgen Habermas hace una crítica a Michel Foucault. Y se las voy a leer. Va algo así. Entonces, ¿cómo es posible que llegue a saber cómo pretende que Michel Foucault niegue que la verdad no puede ser conocida, sin antes saber qué es el conocimiento? Se preguntarán, profe, ¿esto parece trabalenguas? Sí, un poco. Sin duda, se da cuenta Jürgen Habermas de que
afirmar algo ya está centrándose en un conocimiento de la verdad o en un acercamiento de la verdad. Por consiguiente, si tú afirmas o niegas algo, estás acercándote a la verdad y la verdad puede ser aproximada, por consiguiente, puede ser real. Para esto, entonces, restablece la confianza en la razón. Si bien la razón no nos ha llevado a los mejores lugares hasta este momento, no ha consolidado el desarrollo y la evolución social, sí nos ha permitido en cierta medida, algunos pocos, como ustedes, como yo, vivir de mejor manera. Todavía nos falta mucho, eso es claro, y Jürgen Habermas está claro también de ello. Pero vamos por buen camino. Entonces, ¿se acuerdan de lo que les dije de Michel Foucault hace un momento? Que se encontraba como en contradicción, ¿no? Porque se está diciendo que no va a existir la verdad, pero al haber ya una negación total hay una afirmación de la verdad. Jürgen Habermas lo propone con un concepto muy básico y se llama contradicción performativa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Bueno, pues es una situación en la que el significado de lo que se dice se contradice con el hecho de decirlo. ¿Volvió a aparecer trabalenguas? Sí, lo sé. Pero hay algo más sencillo. Se los voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que una persona llena sus pulmones de aire y grita, no puedo respirar. Ahí Jürgen Habermas nos diría que existe una contradicción performativa. ¿Por qué? Porque si la persona es capaz de llenar sus pulmones para gritar, no puedo respirar, eso quiere decir que hay una contradicción. Porque si tú no pudieras respirar, en ningún momento podrías gritar. Eso pasa con la filosofía posmoderna. Nosotros acercarnos al hecho de negarnos a la verdad, al hecho de negarnos en la confianza de la razón, pues obviamente es una contradicción, porque la razón ha creado las herramientas, los medios, las técnicas suficientes para poder determinar afirmaciones o negaciones prudentes. La razón ha creado entonces también el hecho del método científico, que este método científico nos permite acercarnos a mejorar la calidad de vida. Ahora, ¿qué es lo que hace entonces Jürgen Habermas? Bueno, pues muy sencillo. Hace una propuesta de una autocrítica a la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde se aplica la razón? ¿Para qué se aplica la razón? ¿Sale? No todo lo que crea la razón está mal, diría Jürgen Habermas, sino más bien hacia dónde se dirige esa creación. Les vuelvo a poner el ejemplo. Cuando se crea la bomba atómica en el proyecto Manhattan a finales de la Segunda Guerra Mundial, en Nuevo México, los científicos que crearon esta bomba enviaron una carta al Estado Mayor Presidencial y al presidente norteamericano de ese entonces, Harry S. Truman, en donde le pedían y le suplicaban que la energía atómica no se utilizara como una arma. Eso quiere decir que el fruto de la razón era para una buena intención y crear una energía alternativa, a lo mejor hasta ganar la guerra con menor número de bajas. Pero al final, lo que se obtiene a través del uso de la razón aplicado a la política es donde se tergiversa el sentido, chicos. Vamos a poner el ejemplo. Si los norteamericanos hubieran tomado Japón en una guerra convencional, tan solo del bando norteamericano se estimaban 1 millón de bajas. Y que no solo iban a ser norteamericanos, iban a ser ingleses, neozelandeses, australianos, todos los que pertenecían al bando aliado. Imagínense el número de bajas que hubiera tenido Japón, cuando Japón se negaba a rendirse en las islas aledañas a su isla principal, donde se perdían ejércitos enteros, sociedades enteras. Ejemplo, cuando toman la isla, cuando tomaron la isla de Iwo Jima, no hubo rendición, chicos. Todos y cada uno de los soldados decidieron asesinarse, ¿no? Suicidarse también. O sea, ataques completamente brutales. A eso hace referencia Jürgen Habermas, que hay que hacer una autocrítica a la inteligencia. Si se crea para una función o un sentido en específico, que se respete ese sentido en específico. Entonces, ¿y la historia? Pues Jürgen Habermas está de acuerdo con Lyotard en renunciar al entendimiento total de la historia. Sí, porque no podemos escribir una sola historia, chicos.
En cuestión de toda esta construcción de metarrelatos, hay historia, por ejemplo, para las minorías étnicas, hay historia de género, hay historia política, hay historia cultural, hay historia económica, y unificar una sola historia es imposible. Pero lo que sí nos dice Jürgen Habermas es que la búsqueda de una hipótesis que logre encaminarnos al desarrollo individual y colectivo de la sociedad no se tiene que abandonar. Es decir, el sentido de la conciencia histórica tiene que estar presente en todos ustedes y en nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos permite crear mejores condiciones individuales y colectivas. Imagínense un país en donde todos tengan conciencia histórica. No volveríamos a votar por el PRI. No volveríamos a elegir a gobernantes que nunca han pisado el suelo del verdadero México. Seríamos capaces de elegir sin necesidad de representantes según llamados diputados y senadores las necesidades de nuestro país. Eso es un sentido individual y colectivo de la sociedad, una conciencia histórica. Desafortunadamente no lo logramos. ¿Por qué? Porque la razón es instrumental, volvemos con Lyotard. Se aplica cuando conviene y cuando conviene no. Por último, Jürgen Habermas es un gran impulsor de la democracia, porque la democracia, según Jürgen Habermas, impulsa el tipo de búsquedas para transitar de un concepto a una realidad social. Ejemplo, Jürgen Habermas nos dice que nunca vamos a conocer lo que es la justicia en verdad, como diría en su momento Kant. No podemos conocer el noumeno, pero podemos reflexionar acerca del fenómeno. En eso se compagina, se relaciona Jürgen Habermas. No vamos a poder conocer el concepto de justicia, pero sí vamos a poder aplicarlo de mejor manera si lo llevamos a consenso. Desafortunadamente Jürgen Habermas no vive en América Latina, ni en África, ni en Asia, ¿no? ¿Puede leer acerca de ello? Sí. Pero no va a saber nunca que la democracia en un país como México es una ficción. Y que para que exista una democracia debe existir una cultura de la legalidad que no se aplica en México. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la cultura de la legalidad? No, se las enseño. Es básicamente seguir todas las normas y directrices para la sana convivencia. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos, chicos? ¿Cuántos de nosotros en realidad somos honestos con nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros somos tan honestos como para poder decir sí me lo merezco? Muy pocos, chicos, desafortunadamente. Entonces aquí tiene razón Jürgen Habermas. La crítica a la inteligencia. Todos tenemos el uso de la razón, pero pocos hacemos una crítica de cómo la aplicamos. No por ello el escenario es pesimista. Si ustedes son capaces de transformarse a sí mismos, van a ser capaces de transformar a su sociedad. Sigan los buenos ejemplos. Retomen los malos ejemplos y cámbienlos. Porque eso es lo que va a permitir una sociedad mejor. No una sociedad utópica en donde todos seamos iguales, pero sí una sociedad en donde se respeten y se garanticen las necesidades básicas de cada individuo. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, por favor háganme un esquema, no, olvídenlo, háganme una reflexión de cuál sería una autocrítica a la inteligencia. Nos vemos, chicos, cuídense.